2. El balance de la revolución. En el siguiente pasaje de su obra, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx hace el balance de la revolución de 1848-1851 respecto a la cuestión del Estado, que es el que aquí nos interesa. Pero la revolución es radical, está pasando todavía por el purgatorio, cumple su tarea con método. Hasta el 2 de diciembre de 1851, día del golpe de Estado de Luis Bonaparte, había terminado la mitad de su labor preparatoria. Ahora termina la otra mitad. Lleva primero a la perfección el poder parlamentario para poder derrotarlo. Ahora, conseguido ya esto, lleva a la perfección el poder ejecutivo, lo reduce a su más pura expresión, lo aísla, se enfrenta con él con el único objeto de concentrar contra él todas las fuerzas de destrucción, subrayado por nosotros. Y cuando la revolución haya llevado a cabo esta segunda parte de su labor preliminar, Europa se levantará y gritará jubilosa: bien has osado, viejo topo. Este poder ejecutivo, con su inmensa organización burocrática y militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado, un ejército de funcionarios que suma 500.000 de hombres, junto a un ejército de otro 500.000 de hombres, este espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y la tapona todos los poros, surgió en la época de la monarquía absoluta, de la decadencia del régimen feudal que dicho organismo contribuyó a acelerar. La primera revolución francesa desarrolló la centralización, pero al mismo tiempo amplió el volumen, las atribuciones y el número de servidores del poder del gobierno. Napoleón perfeccionó esta máquina del Estado. La monarquía legítima y la monarquía de Julio no añadieron nada más que una mayor división del trabajo. Finalmente, la república parlamentaria, en su lucha contra la revolución, vióse obligada a fortalecer, junto con las medidas represivas, los medios y la centralización del poder del gobierno. Todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina en vez de destrozarla, subrayado por nosotros. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, páginas 98-99, cuarta edición, Hamburgo, 1907. En este notable pasaje, el marxismo avanza un trecho enorme en comparación con el manifiesto comunista. Allí la cuestión del Estado planteábase todavía de un modo extremadamente abstracto, operando con las nociones y las expresiones más generales. Aquí la cuestión se plantea ya de un modo concreto y la conclusión a que se lleva es extraordinariamente precisa, definida, prácticamente tangible. Todas las revoluciones anteriores perfeccionaron la máquina del Estado y lo que hace falta es romperla, destruirla. Esta conclusión es lo principal, lo fundamental en la doctrina del marxismo sobre el Estado. Y precisamente esto, que es lo fundamental, es lo que no solo ha sido olvidado completamente por los partidos socialdemócratas oficiales imperantes, sino lo que ha sido evidentemente tergiversado, como veremos más abajo,
por el más destacado teórico de la Segunda Internacional, Karl Kautsky. En el Manifiesto Comunista se resumen los resultados generales de la historia que nos obligan a ver en el Estado un órgano de dominación de clase y nos llevan a la conclusión necesaria de que el proletariado no puede derrocar a la burguesía si no empieza por conquistar el poder político, si no logra la dominación política, si no transforma el Estado en el proletariado organizado como clase dominante, y de que este Estado proletario comienza a extinguirse inmediatamente después de su triunfo, pues en una sociedad sin contradicciones de clase, el Estado es innecesario e imposible. Pero aquí no se plantea la cuestión de cómo deberá realizarse desde el punto de vista del desarrollo histórico esta sustitución del Estado burgués por el Estado proletario. Esta cuestión es precisamente la que Marx plantea y resuelve en 1852. Fiel a su filosofía del materialismo dialéctico, Marx toma como base la experiencia histórica de los grandes años de la Revolución, de los años 1848-1851. Aquí, como siempre, la doctrina de Marx es un resumen de la experiencia, iluminado por una profunda concepción filosófica del mundo y por un rico conocimiento de la historia. La cuestión del Estado se plantea de un modo concreto. ¿Cómo ha surgido históricamente el Estado burgués, la máquina del Estado que necesita para su dominación la burguesía? ¿Cuáles han sido sus cambios? ¿Cuál su evolución en el transcurso de las revoluciones burguesas y ante las acciones independientes de las clases oprimidas? ¿Cuáles son las tareas del proletariado en lo tocante a esta máquina del Estado? El poder estatal centralizado, característico de la sociedad burguesa, surgió en la época de la caída del absolutismo. Dos son las instituciones más características de esta máquina del Estado: la burocracia y el ejército permanente. En las obras de Marx y Engels se habla reiteradas veces de los miles de hilos que vinculan a estas instituciones precisamente con la burguesía. La experiencia de todo obrero revela estos vínculos de un modo extraordinariamente evidente y sugeridor. La clase obrera aprende en su propia carne a comprender estos vínculos, por eso capta tan fácilmente y se asimila tan bien la ciencia del carácter inevitable de estos vínculos, ciencia que los demócratas pequeños burgueses niegan por ignorancia y por frivolidad, o reconocen todavía de un modo más frívolo en términos generales, entre comillas, olvidándose de sacar las conclusiones prácticas correspondientes. La burocracia y el ejército permanente son un parásito adherido al cuerpo de la sociedad burguesa, un parásito engendrado por las contradicciones internas que dividen a esta sociedad, pero precisamente un parásito que tapona los poros vitales. El oportunismo kautsquiano, imperante hoy en la socialdemocracia oficial, considera patrimonio especial y exclusivo del anarquismo la idea del Estado como un organismo parasitario. Se comprende que esta tergiversación del marxismo sea extraordinariamente ventajosa para estos filisteos que han llevado el socialismo a la ignominia inaudita de justificar y embellecer la guerra imperialista mediante la aplicación a esta del concepto de la defensa de la patria. Pero es, a pesar de todo, una tergiversación indiscutible. A través de todas las revoluciones burguesas vividas en gran número por Europa desde los tiempos de la caída del feudalismo, este aparato burocrático y militar va desarrollándose, perfeccionándose y afianzándose. En particular, es precisamente la pequeña burguesía la que se pasa al lado de la gran burguesía y se somete a ella en una medida considerable por medio de este aparato, que suministra a las capas altas de los campesinos, pequeños artesanos, comerciantes, etc., puestecitos relativamente cómodos, tranquilos y honorables, que colocan a sus poseedores
por encima del pueblo. Fijaos en lo ocurrido en Rusia en el medio año transcurrido desde el 27 de febrero de 1917. Los cargos burocráticos que antes se adjudicaban preferentemente a los miembros de las centurias negras se han convertido en botín de cadetes, mencheviques y socialrevolucionarios. En el fondo, no se pensaba en ninguna reforma seria, esforzándose por aplazadas hasta la Asamblea Constituyente, y aplazando poco a poco la Asamblea Constituyente hasta el final de la guerra. Pero para el reparto del botín, para la ocupación de los puestecitos de ministros, subsecretarios, gobernadores generales, etcétera, etcétera, no se dio largas ni se esperó a ninguna Asamblea Constituyente. El juego en torno a combinaciones para formar gobierno no era, en el fondo, más que la expresión de este reparto y reajuste del botín, que se hacía arriba y abajo por todo el país, en toda la administración central y local. Un balance objetivo del medio año que va desde el 27 de febrero al 27 de agosto de 1917 es indiscutible. Las reformas se aplazaron, se efectuó el reparto de los puestecitos burocráticos y los errores del reparto se corrigieron mediante algunos reajustes. Pero cuanto más se procede a estos reajustes del aparato burocrático entre los distintos partidos burgueses y pequeños burgueses, entre los cadetes, socialrevolucionarios y mencheviques, si nos atenemos al ejemplo ruso, con tanta mayor claridad ven las clases oprimidas y a la cabeza de ellas el proletariado su hostilidad irreconciliable con toda la sociedad burguesa. De aquí la necesidad para todos los partidos burgueses, incluyendo los más democráticos y revolucionarios democráticos, de reforzar la represión contra el proletariado revolucionario, de fortalecer el aparato de represión, es decir, la misma máquina del Estado. Esta marcha de los acontecimientos obliga a la revolución a concentrar todas las fuerzas de destrucción contra el poder estatal, la obliga a ponerse como objetivo no el perfeccionar la máquina del Estado, sino el destruirla, el aplastarla. No fue la deducción lógica, sino el desarrollo real de los acontecimientos, la experiencia viva de los años 1848-1851, lo que condujo a esta manera de plantear la cuestión. ¿Hasta qué punto se atiene Marx rigurosamente a la base efectiva de la experiencia histórica? Se ve teniendo en cuenta que en 1852 Marx no plantea todavía el problema concreto de saber con qué se va a sustituir esta máquina del Estado que ha de ser destruida. La experiencia no suministraba todavía entonces los materiales para esta cuestión, que la historia puso al orden del día más tarde, en 1871. En 1852, con la precisión del observador que investiga la historia natural, solo podía registrarse una cosa: que la revolución proletaria había de abordar la tarea de concentrar todas las fuerzas de destrucción contra el poder estatal, la tarea de romper la máquina del Estado. Aquí puede surgir esta pregunta: ¿es justo generalizar la experiencia, las observaciones y las conclusiones de Marx, aplicándolas a zonas más amplias que la historia de Francia en los 3 años que van de 1848 a 1851? Para examinar esta pregunta comenzaremos recordando una observación de Engels y pasaremos luego a los hechos. Francia, escribía Engels en el prólogo a la 3ª edición del 18 Brumario, es el país en el que las luchas históricas de clases se han llevado cada vez más a su término decisivo, más que en ningún otro sitio, y donde, por tanto, las formas políticas variables dentro de las que se han movido estas luchas de clases y en las que han encontrado su expresión los resultados de las mismas y en las que se condensan sus resultados, adquieren también los contornos más acusados. Centro del feudalismo en la Edad Media y país modelo de la monarquía unitaria corporativa desde el Renacimiento, Francia pulverizó el feudalismo en la Gran Revolución e instauró la dominación pura de la burguesía bajo una forma clásica como ningún otro país de Europa. También la lucha del proletariado que se alza contra la burguesía dominante reviste aquí una forma violenta desconocida en otros países. Página 4, edición de 1907.
La última observación está anticuada, ya que a partir de 1871 se ha operado una interrupción en la lucha revolucionaria del proletariado francés. Si bien esta interrupción, por mucho que no dure, no excluye en modo alguno la posibilidad de que en la próxima revolución proletaria Francia se revele como el país clásico de la lucha de clases hasta su final decisivo. Pero echemos una ojeada general a la historia de los países adelantados a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Veremos que de un modo más lento, más variado y en un camino de acción mucho más extenso se desarrolla el mismo proceso. De una parte, la formación del poder parlamentario, lo mismo en los países republicanos, Francia, Norteamérica, Suiza, que en los monárquicos, Inglaterra, Alemania hasta cierto punto, Italia, los países escandinavos, etc. De otra parte, la lucha por el poder entre los distintos partidos burgueses y pequeños burgueses que se reparten y se vuelven a repartir el botín de los puestos burocráticos, dejando intangibles las bases del régimen burgués, y finalmente el perfeccionamiento y el fortalecimiento del poder ejecutivo de su aparato burocrático y militar. No cabe la menor duda de que estos son los rasgos generales que caracterizan toda la evolución moderna de los estados capitalistas en general. En el transcurso de 3 años, de 1848 a 1851, Francia reveló en una forma rápida, tajante y concentrada los mismos procesos de desarrollo característicos de todo el mundo capitalista. Y en particular el imperialismo, la época del capital bancario, la época de los gigantescos monopolios capitalistas, la época de transformación del capitalismo monopolista en capitalismo monopolista de Estado, revela un extraordinario fortalecimiento de la máquina del Estado, un desarrollo inaudito de su aparato burocrático y militar en relación con el aumento de la represión contra el proletariado, así en los países monárquicos como en los países republicanos más libres. Indudablemente, en la actualidad, la historia del mundo conduce en proporciones incomparablemente más amplias que en 1852 a la concentración de todas las fuerzas de la revolución proletaria para la destrucción de la máquina del Estado. ¿Con qué ha de sustituir el proletariado esta máquina? La Comuna de París nos suministra los materiales más instructivos a este respecto.